¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Si se suma a esta hora a nuestra sintonía, revisamos las informaciones más destacadas de la jornada. Se lo comentábamos ayer, el gobierno de Colombia ordenó la expulsión de diplomáticos de la Embajada Argentina en Bogotá, esto en respuesta a nuevas ofensas del presidente Javier Milei. Recordemos que el mandatario argentino había calificado como asesino terrorista a su homólogo colombiano Gustavo Petro durante una entrevista para CNN. Queremos profundizar en este tema. Estamos junto al analista internacional académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste, para hablar de este, ¿cómo decirlo?, impas diplomático, papelón diplomático. Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy realmente acá muy asombrado. Cómo Petro se ha tomado en serio lo que dijo Milei. O sea, no se puede tomar en serio lo que dice Milei de estos temas. Acuérdense cuando dijo que el Papa era el representante del maligno, después salió a abrazarlo, a besuquearlo. Cuando dijo que Patricia Bullrich era una tirabomba, que había hecho atentados terroristas, que había puesto una bomba en un jardín de infantes y 2 meses después la nombró ministra de Seguridad. Entonces hay que darle la razón como a los loquitos. No se puede tomar en serio lo que dice Milei. Entonces, bueno, hay que decir, bueno, ya sabemos cómo es Milei, ya está. Pero eso que usted nos dice, Pablo, de Milei, opera probablemente con un Milei candidato. Al margen de lo que cada cual pueda opinar sobre las características personales, es el presidente de la República Argentina que dice que el presidente de otra república, como es Colombia, es un asesino terrorista. Hay que tomárselo en serio. Bueno, no es un candidato de campaña, no es un dirigente regional. Es el presidente de una nación ofendiendo y calificando de terrorista al presidente de otro país. Bueno, pero es que ya sabemos cómo es Milei, tiene ese problema, o sea, tiene incontinencia verbal. En determinado momento se le salta la térmica y dice disparates, como dijo que iba a romper relaciones diplomáticas con Brasil y con China, que son los 2 principales socios comerciales de Argentina. No se puede tomar eso en serio. Ahí Petro lo que tendría que haber dicho es reírse, decir, bueno, no se preocupen, ya sabemos cómo es Milei, y listo, ya se le va a pasar el berrinche y listo. Lamentablemente, Milei no tiene capacidad de enfrentar esas situaciones con cierta actitud estadista, no tiene eso. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Hay falta de experiencia, hay falta de asesores? Porque efectivamente el presidente puede tener un cierto carácter, una cierta impronta, un ímpetu, pero tiene que haber un grupo de asesores que hagan una lectura del escenario internacional, incluso cuando va a dar una entrevista a un medio como CNN, que sabemos va a tener repercusiones. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, detrás de esto hay una enorme confusión teórica del pobre Milei. No sabe distinguir entre comunista, socialista, socialdemocracia, populista. Para él es todo lo mismo, ¿no? Entonces los descalifica a todos porque ve el caso de Argentina, como los Kirchner se maquillaron con un discurso de izquierda para hacer todo este desastre de defalco, de robo de una manera alevosa, haber destruido la economía de Argentina y haberla puesto de rodillas, con 50% de pobres, con la inflación más alta del mundo, hiperinflación, déficit del 15% del Producto Bruto. Ese desastre Milei lo atribuye a las ideas de izquierda o de centro izquierda y no tiene nada que ver. Es que hay una banda, una asociación criminal, que son los kirchneristas, que destruyeron la Argentina utilizando un maquillaje ideológico de cierto progresismo. Entonces, Milei mezcla una cosa con la otra y dice, bueno, todo lo que es el progresismo es el demonio. No es el demonio, porque hay países socialistas que son excelentes, que son de gente muy correcta, como los suecos, como los de Finlandia, Noruega, todos esos países. La socialdemocracia. Por eso son los países donde hay mejor calidad de vida del mundo, mejor armonía, más integración y funcionan muy bien y las pautas de corrupción son bajas. En Argentina, el kirchnerismo que venía de la derecha, ellos vienen con el menemismo, no nos olvidemos, ellos aprobaron todas las privatizaciones de Menem en los 90, se reviste de un barniz izquierdista o progresista para ensanchar su poder y su gobernabilidad. Y Milei se creyó el amague. Entonces ahora Milei, como ve que los kirchneristas destruyeron la economía argentina, atribuye ese tipo de efecto a el pensamiento progresista y es una traspolación completa. Ahora, Pablo, cuando un presidente de Estado dice algo sobre otro país, sobre otro gobernante, normalmente uno tiene que interpretarlo en ese contexto. No es una opinión personal, es la opinión que representa al gobierno de un país. ¿Qué gana el presidente Milei en este enfrentamiento
con el presidente Petro de Colombia? Porque evidentemente tiene que haber sacado un cálculo. Yo dificulto que tenga solo incontinencia verbal. Detrás de esto hay probablemente una mirada sobre el gobierno de Petro y decir, así como en campaña él decía, yo no voy a tener relaciones con ningún gobierno comunista, y ahí uno entiende que es muy difícil para un país como Argentina, que depende económicamente de muchos países, entre otros China, al igual que nosotros, al igual que casi todo el mundo, ¿no?, del intercambio comercial con China, es muy difícil no tener relaciones con China, aunque uno pueda tener una visión crítica de lo que significa el régimen de gobierno unipartidista y todo lo demás. Algo tiene que haber calculado el presidente Milei de decir, voy a ir a atacar a Petro. ¿O usted piensa que sencillamente es una reacción espontánea que no tiene ningún racionamiento detrás? Mire, el problema es que tenemos que interpretar a Milei en su contexto. Milei está a cargo de un país que está destruido. Es como Alemania en agosto del año 45. La economía argentina está destruida, más del 50% de la población pobre, con hiperinflación, la más alta del mundo, un desastre. Y la obsesión de Milei es enderezar la macroeconomía argentina. Eso es lo único que a él le importa. Y que aparentemente a nivel, por lo menos de inflación, le está resultando. Ha bajado sistemáticamente en los últimos 3 meses. Claro. Bueno, entonces él construyó su liderazgo y su estilo con un discurso muy confrontativo. Un poco lo que hizo Evo Morales en Bolivia, ¿no? Entonces, Evo Morales en Bolivia, ¿qué hacía para aumentar la gobernabilidad? Atacar a Chile, demonizar a Chile, pelearse con este, con el otro, demonizar a Sebastián Piñera, plantear... O sea, usar la política exterior como un factor de aglutinación. Claro. Para aglutinar internamente. Claro. Entonces, como efectivamente hay antecedentes que Petro estuvo en las guerrillas, en el terrorismo, en esa época brava, entonces Milei dice, bueno, yo con esto asumo el papel de demonizar a estas fuerzas de izquierda que jugaron con la violencia. Lo mismo hizo con Patricia Bullrich, no nos olvidemos que ella estuvo cerca de los montoneros. Que es ministra de Seguridad hoy día. Claro. Y la acusó en campaña de ser terrorista. Y después cambió rápidamente, mostrando que estas son tácticas. Entonces, Milei está en una cruzada, en una campaña cultural dentro de Argentina, de sacarse de encima este sobredimensionamiento del Estado fofo que construyeron los kirchneristas, donde usaron el Estado para llenarlos de militantes, donde estatizaron los fondos de la AFP para pasar de la privada al sistema de reparto. Se gastaron esos 30.000 millones de dólares y le encargaron al Estado pagar eso. Y después incorporaron 3,5 millones de jubilados que no habían aportado nunca, pero él dijo, bueno, yo igual les voy a incorporar como jubilados. Entonces se generó una masa gigantesca que el Estado no puede pagar. Entonces, ¿cómo lo empezaron a pagar? Los Kirchner, con emisión de billetes. Emisión de billetes. Eso llevó a la hiperinflación y a destruir la economía. Entonces Milei dice, bueno, yo tengo como mi diagnóstico que los que apuestan por el Estado y tienen ideas de crecimiento del Estado, de raíz socialista, yo los voy a demonizar porque ellos son los que destruyeron la Argentina. Entonces traspola una cosa con la otra. Pero no tiene nada que ver porque... O sea, perdón, Pablo, pero disculpe que lo interrumpa, para entender su lógica. Pegándole a un gobierno de izquierda como Petro, por derrota cultural le pega a la izquierda argentina. Claro, a ese discurso izquierdista que tomaron los kirchneristas. Es el cálculo que hace... Para legitimar las medidas que está haciendo ahora de desinflar ese Estado fofo heredado de los kirchneristas. Ese Estado lleno de empleados públicos que son militantes, rentados. Entonces, hay una cierta lógica en la estrategia de Milei. El kirchnerismo y los partidarios del Estado en Argentina están ahora acorralados. Están acorralados porque tienen todavía mucho poder, pero el desastre económico que hay, Milei le está pasando la factura y los está haciendo responsables. Y el pueblo le cree a Milei. O sea, si hoy hubiera elecciones en Argentina, Milei gana en primera vuelta, porque ha logrado que el pueblo tenga fe en él. Ha logrado ya bajar el déficit fiscal. El discurso del 1 de marzo ante las cámaras tuvo 50 puntos de rating. O sea, el mismo nivel que la final de la Copa del Mundo. Entonces, esto está hablando de esta estrategia que tiene Milei, que en un país normal sería horrorosa, pero tiene una lógica en un país que está destruido, que está devastado, que tiene la economía parada, la gente en situación extrema de pobreza, digamos, de desasosiego, y ahí es donde se entiende esto. Ahora, Pablo, inclusive si esto fuera una confrontación de carácter ideológico, ya entendemos la línea, o sea, le pego a los gobiernos de izquierda para de alguna manera demonizar a la izquierda que tengo en casa e infringir una derrota cultural que me permita seguir avanzando en esta política de sacar toda la grasa estatal que hay, que es más o menos eso para enderezar la economía.
Pero por otra parte uno también ve las reacciones del gobierno colombiano. Cuando hay un conflicto entre dos países hay escalas, hay grados para avanzar en un conflicto. Yo no respondo de inmediato con la última de las medidas, que es la expulsión de diplomáticos, probablemente una carta de protesta, llamar a consulta al embajador, que son maneras de ir escalando un conflicto, pero cuando uno llega a la determinación inicial de retirar o expulsar diplomáticos, no es escalar hasta última instancia el conflicto, porque entendemos la lógica de Milei, pero ¿qué hay detrás de la lógica de Petro en ese sentido? Bueno, Petro también le gusta provocar, le gusta, ha hecho mucho discurso avalando la dictadura de Maduro, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que hace ese gobierno, ha descalificado a los que no piensan como él, tiene un pasado complicado con los grupos terroristas, o sea, también tiene eso. Y yo creo que el error acá es tomarse esa declaración de Milei en serio. O sea, si hubiera sido un poco más canchero, un poco más, una visión de estadista un poquito más amplio, se hubiera reído y hubiera dicho, bueno, muy bien, ahí ya saben cómo es Milei, no lo tomemos en serio, pasemos a otra cosa. Y eso hubiera sido una respuesta mucho más sólida, mucho más descalificadora y más sutil que esto. Como dejarlo en un plano de ridículo. Sí, por supuesto, eso era lo que hubiera sido lo lógico. Romper relaciones es muy grave, o sea, Bolivia rompió relaciones con Chile. ¿Cuándo? 78. En el 78, cuando no Bolivia se acercó a Argentina en la crisis del Beagle para empezar una guerra, Bolivia, Perú y Argentina contra Chile. En ese momento Bolivia rompió relaciones con Chile hasta hoy, en víspera de una guerra. Esto es una cosa de opereta, de tercer mundo. Es ridículo romper relaciones por esto, porque Milei se comporta como Milei. Ahora, para lo que implica esta expulsión de diplomáticos, hay un intercambio muy importante económico entre Argentina y Colombia. Son países que tienen relaciones importantes, que tienen además flujos migratorios importantes. ¿Cómo afecta en el día a día, más allá de los distintos colores políticos que tengan los gobiernos y del malestar diplomático que puede haber generado este intercambio de los dos presidentes? Bueno, lo bueno es que no son países limítrofes, no están cercanos, los flujos no son grandes, con mucha relevancia, pero esto esperemos que se recupere pronto, porque no tiene ningún sentido. O sea, tiene razón Petro. ¿Pero esto en foros internacionales, por ejemplo, podría generar consecuencias? Y va creando alejamiento, va debilitando la posición de Argentina en el mundo, porque entonces en cualquier foro multilateral los delegados de Argentina y los delegados de Colombia no van a poder hacer ningún acuerdo, y esto te reduce tu capacidad de maniobra en la política exterior. Es muy ridículo esto. Pero el problema es que Milei está totalmente pensando en la política interna, y está en el desastre de la economía argentina en este momento, el dolor que hay de esos pobres jubilados que los están licuando los ingresos y que a duras penas alcanzan a pagar las cuentas. Es una situación tan brutal que ahí hay que entenderlo a Milei como el síndico de una empresa quebrada, alguien que está viendo cómo hace ahí para tratar de mantener esa gobernabilidad, que está todo atado con alambres, ¿no? Bueno, son parte de las consecuencias naturalmente que pueden generar esta escalada diplomática entre los dos países. También uno piensa en el modelo que puede estar siguiendo Milei, Pablo, antes que se nos vaya el tiempo. Por ejemplo, Donald Trump, que felicita a Milei cuando gana, que tiene una cierta cercanía, que ambos tienen una cierta admiración mutua. Ha quedado demostrado, ¿no? También cuando Trump quería de alguna manera desviar la atención de los problemas internos de Estados Unidos, iba y enfrentaba algún tipo de conflicto en el exterior, y eso reditúa normalmente, aglutina la opinión pública. Claro, en el caso de Donald Trump es más peligroso porque es una superpotencia, tiene otro tipo de poderío. Solo digo a nivel de racionamiento político y los efectos que genera. Claro, pero esa manera, eso es una forma de populismo. O sea, del populismo de izquierda de los Kirchner pasamos ahora a un populismo de derecha de Milei, que es heredero del populismo de derecha de los Menem, o sea, del mismo peronismo que tiene estas dos caras. Recordemos que Menem en su política exterior le vendió armas de contrabando a Ecuador cuando la Argentina era garante de la paz, de la guerra reciente que había habido entre Perú y Ecuador. Después de toda la hermandad entre Argentina y Perú, con General San Martín y todo, Menem no tuvo ningún tipo de límite para hacer ese contrabando de armas. Bueno, eso es ese populismo que puede cambiar a la izquierda con los Kirchner, a la derecha con Menem, y Milei está reactivando esa forma de populismo irresponsable con una ideología de derecha.
Bueno, veremos hasta dónde escala este conflicto. Pablo Lacoste, le quiero dar las gracias por estar junto a nosotros, analista internacional, académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Que tenga una buena jornada, muy amable. Muchas gracias.